Alabado el nombre de Jesús. Eso es bueno para su alma, ¿verdad? En sus Biblias vamos al libro de los Hechos. Vamos a estudiar la salvación unos momentos esta noche. Hechos capítulo 16. Dani, por favor, iniciando en el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, corrió adentro y temblando. Algo poderoso se le estaba sucediendo a este hombre, además del susto, del terremoto y sus pensamientos de suicidio. Se postró ante Pablo y Silas. El carcelero, léelo una vez más, por favor. Se postró ante Pablo y Silas. El carcelero trataba a Pablo con gran brutalidad, pero Pablo lo trataba con gran humildad. Y sacándolos fuera, Pablo y Silas de la prisión le dice: Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? presenta la terminología que muestra algo de la familiaridad con el Evangelio. Es muy posible que antes del arresto del apóstol, el carcelero lo había escuchado predicar, Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una vez más. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Presenta la explicación más bella de la salvación que jamás se pueda dar. Tú y tu casa. Quiere decir que la salvación no está limitada solamente al carcelero, sino que también está disponible a la totalidad de su familia. Además, si nosotros llenamos la condición o los requisitos de la fe, está disponible para todos. Padre Celestial, gracias por tu gracia y tu amor. Y lo pido en el nombre de Jesús, que nos unjas para entregar nuestra alma mientras unges al pueblo para escuchar y recibir, y lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Si usted nota, la respuesta de Pablo aquí fue muy similar o muy simple, muy simple. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, nosotros no enseñamos una salvación para, digamos, que el padre es salvo o el papá es salvo y toda la familia es salva. Ese no es el caso. Pero cualquier persona puede ser salvo, aquel que quiera ser salvo, no importa quién sea, dónde estén y cuál sea la situación. ¿Y qué opinan ustedes que es la mejor definición de la salvación? Cualquiera de ustedes. Hay dos palabras que se usan para la salvación. En el griego es sozo y en el hebreo es yeshair. Y yashan en el hebreo, eso se traduce como liberación o libertador. Y la idea en el hebreo era la imagen de un pastor protegiendo a su rebaño de cualquier peligro que pudiera venir. Así que tenía la idea de protección y liberación de cualquier mal. Sozo tiene un significado muy similar cuando vemos la palabra salvado. La idea es que el problema del hombre es el pecado y las consecuencias del pecado traen condenación eterna. Ser salvo sería ser libertado de las consecuencias del pecado y ser traído a seguridad. Bueno, acabas de verdaderamente tocar el punto que lo explica. Dices que eres salvo, Correcto. Somos salvos del pecado. Y ciertamente el pecado es lo más terrible en la faz de la tierra, es un veneno. Y la salvación, el Evangelio, nos salva a nosotros del pecado. El pecado trae la muerte y la salvación trae la vida. Así es, pero explícame lo siguiente, ¿por qué la sangre era necesaria? Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, nos enseña en el Antiguo Testamento. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero esa sangre tiene que ser perfecta. Y la sangre animal
sí, el Evangelio no podía avanzar porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Entonces, ¿por qué fue que la sangre fue tan importante como era y como sigue siendo? Porque la paga del pecado es la muerte y la pérdida de sangre. La vida está en la sangre. Entonces, cuando una persona perdía su sangre, perdía su vida y pagaba la pena por el pecado. Bien, estás diciendo entonces, no cualquier sangre, ¿no? No, tenía que ser sangre perfecta. Y solamente había una que podía utilizarse en esa situación. Sí, el Señor Jesucristo. Así es. Hermano Swagger, Dios fue el ofendido y como ofendido tenía el derecho de escoger la paga del pecado. Y Dios escogió que su Hijo unigénito fuese el pago por ese pecado. Lo cual nos dice dos cosas: cuán pecaminoso, cuán maligno es el pecado, y nos habla de cuánto Dios nos ama. La expresión de ese amor, porque Dios amó a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces la sangre en el Antiguo Testamento, porque solo es un tipo, en tipología, es un tipo de Jesucristo, solamente puede cubrir el pecado, pero cuando Cristo murió, el Cordero de Dios, la sangre fue derramada en el Calvario y eso removió el pecado que fue removido por la sangre. ¿Cuánta sangre Él derramó en la cruz? Cada gota que tenía. Bien, bien. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? O lo que estaba en su cuerpo físico o toda. Si eso hizo o hace alguna diferencia. Sabemos que esa lanza fue lanzada o que traspasó su costado, Así es. hizo que salieran agua y sangre, pero con una gota de su sangre hubiera sido suficiente, hermano Swagger, porque fue perfecta, pura y pagó la deuda del pecado que nosotros no podíamos pagar. Entonces Él dio su vida por nosotros para que pudiéramos recibir los beneficios. Él vino a este mundo con un solo propósito, y eso era ir a la cruz. Tenía que nacer de una virgen. Si Él hubiese nacido como nosotros hubiésemos, hubiésemos tenido la pérdida de Adán, los pecados cometidos, y por eso tenemos que nacer de nuevo. Pero Él no tuvo que nacer de nuevo, porque Él era perfecto y nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Él cumplió la ley y estuvo en nuestro lugar, un lugar de perfección. Así Yo es. no tengo ninguna perfección en mí. Le puedes preguntar a Francis si no me crees. Ni tampoco a ustedes, ¿no? Amén. Pero no tenemos perfección. Así que tuvimos que tener a alguien que sustituyera, fuese sustituto por nosotros para tener esta gran salvación. Para que pudiéramos ser salvos, Él primero tenía que redimirnos. La pena tenía que ser pagada. Y eso es lo que el propósito de la cruz era para comprar y pagar por esa deuda de pecado. Y como resultado de eso, ahora por fe podemos recibir la salvación y la liberación de las consecuencias del pecado. Así que ahora tenemos nueva vida, nueva comunión con Cristo por causa de lo que Él hizo en la cruz. Y esa nueva vida ahora nos pone en una posición en la que podemos recibir, ahora que las cosas de Dios y los caminos de Dios para operar y funcionar de acuerdo a su reino, el hombre en su rebelión, que es lo que el pecado es, rebelión contra Dios. Lucifer pecó porque tuvo orgullo y se alejó de las cosas de Dios. El hombre peca porque él creyó la mentira de Lucifer y pensaba que podía ser como Dios, y a cambio de eso se alejó del camino de Dios. Dios tuvo que obrar su plan a través de su amor para poder habilitarnos a recibir de vuelta la relación. Y ese fue el propósito entero de la relación: restaurar la comunión para que el hombre pudiera morar con Dios. Él no podía cohabitar con el pecado, tenía que castigar al pecado. Él se convirtió en el sacrificio y el holocausto para que Dios pudiera aceptar su sacrificio a nuestro favor, y a cambio de eso darnos a nosotros a través de la fe la oportunidad de creer lo que su muerte hizo por nosotros, que ahora podemos recibir su justicia. Bueno, lo has contestado, pero voy a hacer la pregunta de todas maneras. ¿Por qué tenemos que creer en Jesucristo para ser salvos? No se puede ser salvo sin expresar la fe en Cristo,
sea en su corazón o como se lleve a cabo. ¿Correcto o no? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Salmos 2 nos dice que besó al Hijo para que Él no se aire y perezcas del camino. Él dijo que, ¿por qué rugen los de la tierra? Se imaginan algo vano, se presentan ante el Señor y su unción. Sin embargo, yo me reiré, los tendré en omisión, porque he puesto mi reino en el santo monte. Lo que él está diciendo en este pasaje es que yo lo he elegido, es la elección designada de Dios. Entonces nosotros debemos estar de acuerdo con Dios, debemos confesar, debemos decir lo mismo, lo que significa decir lo mismo que Dios, y Él dice que todo fue hecho por Él y para Él. Besar al Hijo quiere decir aceptarlo, estar de acuerdo, si no pereceremos, para que no se aire Dios y perezcamos. ¿Pero por qué hay que hacer eso? Hermano Swagger, es una forma de obediencia. El hombre desobedeció a Dios y es lo que el pecado es. Se fue por otra dirección. Cuando nosotros ponemos fe en Cristo y el crucificado, como Joseph lo acaba de decir, la idea es que ahora somos obedientes a lo que Dios ha preparado para nosotros. Creemos en Dios, creemos que Él ha suplido la salvación a través de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Entonces ahora somos obedientes, que es lo que Adán y Eva no fueron desobedientes, y el pecado es rebelión. Y por eso ahora tenemos la oportunidad de ser obedientes. Así que cuando decimos que debemos tener fe en Cristo y el crucificado, obedecemos lo que Dios ha prescrito para nosotros para que pueda darnos la salvación. Por eso es que Pablo en Romanos 1 y en Romanos 16, hablando de la idea evangelística de ganar al mundo para Cristo, para enseñar a las naciones a ser obedientes a la fe. Por eso es que nosotros lo predicamos, lo enseñamos, para que ahora la gente tenga la oportunidad de verdaderamente obedecer lo que Dios ha provisto. Y si no lo hacemos por su camino, entonces no vamos a recibir los beneficios de lo que Él hizo por nosotros. Y no hay múltiples maneras, solamente hay una manera. Y podemos decirlo de esta manera: si yo quiero ir a New Orleans, digamos aquí, si yo empiezo en mi vehículo a conducir al norte, voy por el lugar equivocado. No voy a terminar en New Orleans, voy a terminar en el norte. Hay una manera de llegar al destino, y ese camino fue pago y fue escogido, y fue a través de Cristo. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Bastante claro, ¿verdad? Por eso es que hay que aceptar a Jesucristo. Él es el camino y no hay otro camino. Así que tiene que tomar esa dirección o va a terminar no en el cielo, sino en el infierno por la eternidad, y es la realidad. El pecado le llevará al infierno. No hay otro lugar. Cuando hablamos del pecado, como dijo el hermano Smith, la paga del pecado es muerte. Eso resulta en una muerte física, y cada persona que ha muerto por el pecado. Pero eso también habla de una muerte espiritual, de una separación de Dios. Va a haber una separación eterna de Él por la eternidad. Pero cuando somos salvos y aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo y hay una regeneración que sucede y somos una nueva criatura en Cristo. La salvación es lo mayor en la faz de la tierra. No hay comparación, no importa lo que usted pueda presentar. Miles de millones de dólares no se comparan al valor, la obra de la salvación. Hermano Swagger, si me permite leer Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Y usted preguntó anteriormente por qué fe, porque es la única manera de agradar a Dios, por fe. Somos salvos por gracia. Entonces Dios ha preparado un regalo para nosotros, y para poder recibir ese regalo tengo que creer que es el regalo correcto y apropiado. Entonces la fe es requerida. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un requisito. Simple, pero es un requisito. Y es la razón por la cual es tan inútil el morir sin Dios. ¿Por qué es tan fácil ser salvo si la persona tiene sentidos para aceptar a Cristo en su corazón? Unos 2 años atrás, el Señor empezó a tratar en mi corazón sobre este propio tema de la salvación. Y bueno, la mayoría de ustedes tal vez lo han notado.
hemos orado por la salvación de mucha gente cuando el Espíritu de Dios se mueve en esa dirección a través de la televisión, ¿no? Porque la televisión alcanza a tantas personas. Recuerdo que recibí una llamada en una ocasión, yo no sabía quién era la persona que llamaba y no sé cómo él consiguió el teléfono, no tengo idea porque mi número no es público. Y me decía, hermano Swagger, estoy en una habitación de hotel en la ciudad de Nueva York y acabo de entregar mi corazón a Cristo. Yo soy el rey de los Zulus de África, esa tribu que en ese momento lo eran, ¿verdad? La tribu más... Sí, en Sudáfrica. Una de las tribus más conocidas de esa parte del mundo. Y ese hombre encendió la televisión aquel día y vio la programación y tocó su corazón. Y Dios hizo lo que hizo con él. Y es la razón por la cual oramos por la salvación de la gente, porque no hay nada peor que el morir sin Dios. Es algo horrible, no se puede describir eso, es algo terrible. Y yo, bueno, le pido a la iglesia que ore por nosotros. Oren por nosotros y es la razón por la cual venimos a orar los sábados en la mañana. Por eso estoy hablando, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados y predicar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, libertar a aquellos que han sido oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Eso abarca mucho terreno, a mucho terreno. Todo lo que el hombre necesita, eso lo cubre, alabado Dios. Rápidamente quiero compartir algo. Estamos hablando de la salvación y del poder de la salvación. Es impresionante para mí ver la cantidad de gente que es de notoriedad, que contactan a cualquiera de nosotros para hablar de lo que Dios ha hecho por ellos. Y esta tarde en particular recibí una llamada, fue un amigo mío y me dijo, voy a ponerlo en el teléfono con alguien. Y él dijo, ¿con quién? No lo voy a decir, ¿con quién? Dijo. Entonces él le dio el teléfono a ese individuo y cuando vino por teléfono tenía una voz muy distinta, una que yo veía al crecer, muy famoso mundialmente. Y él dijo, Gabriel, quiero hablar contigo solo por un momento. Cuando tu amigo me dijo que te conocía, yo quería que te llamara porque quería decirte algo. Me dijo, cuando yo estaba en la altura de mi profesión, en los 1980, yo estaba conduciendo en limusinas, estaba en los mejores hoteles, volando en jets privados, en todo el mundo. Mi nombre era famoso, mi nombre era anunciado, pero era alcohólico, drogadicto, no podía vivir bien. Yeah. Él me dijo, toda y cada vez cuando yo llegaba a un hotel, sin importar en dónde estuviera, yo encendía el televisor y él me dijo, yo veía a su abuelo en una de esas cruzadas y él apuntaba con su dedo a la cámara de televisión. Y él decía, yo me sentía como que me apuntaba a mí y yo lo maldecía, yo le gritaba, yo le arrojaba almohadas a la televisión y zapatos también, pero no aceptaba a Cristo. Y él dijo, sin embargo, tomó todo eso para plantar esa semilla, para que Dios finalmente me humillara al punto de que ahora vivo para Dios, libre de las drogas, soy salvo, lleno del Espíritu y camino con el Señor Jesucristo. Aleluya. Ninguna otra religión puede hacer eso. No. Ninguna otra persona puede hacer eso. Solo el poder de Jesucristo, su gracia de salvación puede tomar a un hombre que está completamente lleno de pecado, romper esa atadura y darle un nuevo corazón y una nueva vida. Solo Dios lo puede hacer. El otro día estaba buscando algo en la internet y yo no sé cómo me topé con eso. Yo conocía la historia, pero jamás había leído la historia del periódico. De hecho, se publicó en un gran periódico en todos los Estados Unidos y fue justo después, hace unos años, del Kentucky Derby, después de que se había celebrado. Y el ganador ese año fue un hombre llamado Pat Day. Y él, bueno, yo jamás había escuchado de él y supuestamente él era un jockey de renombre en el Salón de la Fama y todo eso.
Y el escritor de la historia estaba contando de todos sus logros y él dijo, bueno, la historia decía que en el periódico decía, pero su logro más grande vino cuando le dio su corazón a Jesucristo. Y luego continuó con Pat Day contando la historia. Y él dijo, mi vida era un lío. Él dijo, yo estaba en drogas, alcohol, porque esos jockeys, muchos de ellos toman cocaína para poder mantener el peso bajo. Él dijo, mi vida era un desastre. Y yo estaba en el fondo, llegué al fondo, estaba en un hotel y encendí el televisor. Y Jimmy Swaggart estaba predicando. Y cuando yo me quedé allí viendo, cuando llegó al llamado al altar, en mi corazón escuché una voz que decía, esto es para ti. Y él dijo, yo salí de la cama, me arrodillé delante del televisor y oré la oración de fe. Y él dijo, mi vida cambió. Y saben, apenas el otro día, un actor famoso murió. Y él había luchado durante años con drogadicción, tomando hasta 50 píldoras al día. Dios. Él había recurrido él valía $150 millones. Sin embargo, cuando no podía obtener drogas de un doctor, él iba a casas a la venta para poder robar del botiquín de la gente. Este hombre era muy famoso, Comediante, ¿no? sí. Y cuando él murió de un ataque al corazón o lo que sea que hubiera sido, a todo el mundo lo tomó por sorpresa, pero después la historia salió al presentar cómo él había estado limpio y sobrio más de 2 años. A él se le pidió cómo, se le preguntó, y él dijo, finalmente le llamé a Dios, invoqué a Dios, y sus palabras fueron, Dios me salvó. Y él dijo, yo comencé a llorar y a gemir diciéndole, Dios, yo no puedo hacer esto, yo no puedo vivir así, yo no puedo. Él había gastado $9 millones en clínicas de rehabilitación a lo largo de los años para tratar de limpiar si no podía. Pero él dijo que al comenzar a clamarle a Dios, él dijo, yo sentí algo entrar a mi vida. Y él dijo, yo no tengo deseo por drogas. Y dijo, yo lloré y lloré y lloré. Y dijo que era como que el peso del mundo cayó de mis hombros. Y él dijo, estaba diciéndole a un amigo eso, él dijo, yo estoy descubriendo quién es Dios. Gloria a Dios. Y lo que me he perdido toda mi vida. Y saben, yo no sé, pero yo creo que el hombre fue salvo. Es la pregunta que quería hacer, porque ¿piensas tú que en esa situación él entregó su corazón al Señor? Absolutamente lo creo, porque casi 3 años limpio y sobrio sin ir a rehabilitación. Ellos fueron a su casa para investigaciones, no había alcohol, no había drogas allí. Yo personalmente creo que el Señor se lo llevó. Yo simplemente creo eso porque a veces el Señor sabe el estado de la gente. Pero el punto de todo esto es que la salvación es lo más fácil. Lo es. Si el pecador solo invoca al Señor, el Señor responderá. Sí. Eso es todo. Usted no necesita saber orar. Simplemente invoca el nombre del Señor. Yo tuve correspondencias con el doctor John O. Rice, quien era un evangelista independiente bautista muy especial. Y él predicó un funeral de un niño que tenía 10 años de edad, tal vez creo. Y cuando terminó el funeral y el servicio, todo el mundo se iba ya. Y un caballero anciano estaba sentado cerca de la tumba y él se quedó allí, pues llorando, claro. Y el doctor Rice le preguntó si conocía a este joven y le dijo, sí, ese era mi nieto. Y
le dijo, ese muchacho está en el cielo ahora. ¿Está usted listo para encontrarse con el Señor? Y él dijo, yo no lo entiendo, yo no entiendo esto. Yo no sé qué decir o hacer, yo no entiendo cómo puedo ser salvo. Y el doctor Rice dijo, pensando, Señor, dame algo que ayude a este hombre a encontrarte a ti. Y creo que el Señor lo hizo, me dijo, le dije, caballero, usted presente al pecador y él presenta al Salvador. Amén. Alabado Dios. Adelante, demos al Señor un aplauso de adoración, alabado Dios. Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar a mucha gente allí que jamás soñamos que estarían allí. Leí hace unos años, yo leí una historia y el actor era Steve McQueen. Sí, Y Hollywood, un superestrella de Hollywood. Él se desanimó y se desalentó, se alejó de Hollywood a otro lugar en California. Y él llegó a una iglesia bautista un día. Así nada más llegó. Él entró y se sentó. Y nadie lo molestó. Él regresó la siguiente semana. Y volvió la siguiente semana y el pastor se presentó con él y comenzó a hablarle y comenzó a pasar tiempo con él. ¿Y qué está haciendo? Y él dijo, bueno, mi vida está vacía. Yo he ganado galardones, estoy rico, soy rico, pero la vida no tiene significado para mí, estoy buscando. Y él dijo que oró por él para salvación y alguien dijo, bueno, y esto fue justo antes de morir y él dijo, ¿cómo sabe que usted fue salvo o que él fue salvo? Y él dijo, bueno, él llegó y dijo que quería ser un ujier y quería saludar a la gente, darle la bienvenida. Y él dijo que comenzó a trabajar en la iglesia y él dijo, su vida cambió, su lenguaje cambió, todo cambió. Y después él falleció poco después. Y saben, yo no sé todo eso. Uno espera esas cosas, pero el punto que les dije hace un momento es que la iglesia a veces hace demasiado difícil que la gente sea salva. Y Dios murió para salvar al mundo. Y la salvación es tan poderosa que una persona en su lecho de muerte, sin poder hablar, si solo piensan en la salvación, Dios lo salvará. así es, así es. Alguien dice, bueno, no les gusta el arrepentimiento de un lecho de muerte. A mí me gusta cualquier arrepentimiento. Esa es una declaración ridícula. A Dios no le importa cuándo es que usted sea salvo, a Él simplemente le importa que usted sea salvo. Así es, así es. Estábamos hablando de esto y otra historia surgió y me vino a la mente, la historia de Darryl Strawberry. Darryl Strawberry fue uno de los jugadores de béisbol más grandes de todos los tiempos. Era creo que tiene varios anillos y jugador más valioso y todo eso. Todo. Él estaba en la estratosfera de la grandeza como un joven jugador. Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Cuando lo conocí, él es como de 2 metros. 2 metros, 6'6". bueno, muy grande. Yo estaba tratando de ir a hablar con él y saludarlo nada más. Y cuando él se me quedó viendo, él se me acercó, me levantó y mis pies estaban colgando así en el suelo, o en el aire, perdón. Y me tomó y me dijo, hermanos, ustedes tienen aquí al Espíritu Santo en su cadena. Yo los veo todo el tiempo. Y él comenzó a decirme cómo fue salvo. Él era drogadicto, estaba en prisión, salía y entraba de la prisión. Él dijo que no tenía casa, vivía con su hermana, $3 millones de deuda, no sabía qué hacer. Y él dijo, pero algo me impactó. Él dijo, siempre recordaba que mi madre oraba por mí todos los días. Ella era una santa de Dios. Y él dijo, yo no sabía qué hacer, yo solamente le clamé al mismo Dios que mi madre conocía. Y él dijo, mi vida cambió. Yo estoy predicando el evangelio ahora. Yo ando en las iglesias entregando el evangelio y viendo a la gente ser salva, libertada. De hecho, él y su esposa viajan por todo el país y yo estoy tratando de decirle que necesita venir a Baton Rouge para estar en la cadena, para contar su testimonio. Sí. Pero eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios puede hacer. Notemos lo que el carcelero le preguntó a Pablo,
¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le da un discurso muy largo, no le dice, tiene que unirse a esta iglesia o ser parte de este grupo, tiene que hacer esto o aquello. Solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así es. Usted y su casa. Y como hermano Donnie dijo, si lo hacemos muy complicado, muy difícil a veces, pero sea una confesión o en un lecho de muerte o en la prisión. Hay mucha gente que es salva en la cárcel y el Señor toca sus vidas y cambian sus vidas en la cárcel, sea el hospital o una cantina, como quiera que sea. Si Dios los toca, gracias a Dios que Jesús abrió ese camino y hizo el camino donde podemos ser reconciliados, devueltos a Dios, porque Él pagó esa deuda en el Calvario. Y aun cuando éramos pecadores, Dios probó su amor por nosotros y envió su Hijo para morir por nosotros en nuestro lugar. Así que gloria a Dios por eso, pero Él lo hace claro y simple y tenemos que mantenerlo simple. Y yo creo que el Señor va a usar a este ministerio para ver señales y ver sanidades, milagros, pero el mayor milagro de todos es cuando una persona entrega su corazón y vida a Jesús. Y yo creo que vamos a ver una gran influencia de personas porque el tiempo se termina, Jesús vuelve y tenemos que presentar el Evangelio y presentar el Evangelio en esta comunidad y al mundo. Le estoy pidiendo al Señor una unción especial para alcanzar almas. Y cuando Jesús dijo, y lo cité momentos atrás, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y luego dijo, ¿para qué le había ungido? Y yo quiero que el pueblo ore, busque a Dios a favor de nosotros, para que podamos ver esta poderosa unción del Espíritu Santo, para que alcancemos esas vidas y corazones. La televisión no es intimidante. La iglesia intimida para muchas personas, que no debería de ser, pero así es. La televisión no. La televisión no. Pueden sentarse enfrente de la televisión y verla y realmente el Señor puede tratar con su corazón sin que se sientan avergonzados de ninguna manera. Yo prediqué no sé cuántas reuniones en Detroit y fue esto en algo de una noche en Detroit, en la arena Cobalt, ¿no? Y Dios se movió aquella noche, un tremendo mover del Espíritu Santo. Y cuando yo empecé a bajar de la plataforma, bueno, había una cantidad de personas allí que fueron muy amables con nosotros. Y no recuerdo si el lugar estaba lleno o no, pero estaba bastante lleno. Y eso sí lo puedo yo pues recordar. Y un hombre afroamericano, tal vez 6 pies, 6 pulgadas, se extendió y me abrazó, me levantó y me dijo, predicador, yo fui un pantera negra, esa era mi vida. Yo odiaba a Dios, a la gente blanca, y él dijo, esa era la vida que yo llevaba. Y el sábado en la noche volví a mi casa, encendí la televisión y yo pues me acosté en el lugar donde me estaba hospedando y me desperté la próxima mañana y usted estaba en la televisión y yo miré la televisión en ese momento y traté de levantarme de la cama para apagar la televisión y algo me detuvo. Y yo me volví a sentar y yo no había llorado desde que yo había sido niño. Y él dijo, cuando usted predicaba, mire, yo odiaba a todo el mundo, al hombre, odiaba a Dios, a las mujeres, yo odiaba a todo el mundo, a Jesucristo, odiaba a todo el mundo. Pero él dijo, algo tocó mi vida. Alabado Dios, algo tocó mi vida. Aquella alabanza dice, fui allí a pelear, pero aquella noche algo tocó mi vida. Y él dijo, me senté otra vez en aquella cama y algo tocó mi vida. Y él dijo, yo caí de rodillas cuando usted oró y yo oré con usted. Y él dijo, hoy soy salvo
bautizado con el Espíritu Santo y predicando el Evangelio de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Aleluya al Cordero. Servimos a un Dios grande. Servimos a un Dios que pagó un precio terrible. Y yo voy a orar en este momento porque siento que hay personas hoy día, sé que las hay, en todo el mundo, que Dios les ama. No importa quién usted sea, Dios le ama. No importa lo que haya hecho, Dios le ama. Y yo quiero que repitan esta oración conmigo y permitan que Jesucristo entre a su corazón y su vida, y su mundo cambiará. Todo cambiará. Alabado Dios. Repitan conmigo y quiero que la audiencia lo repita. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quien murió por mí. Quien murió por mí. Te pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Al Señor Jesús. Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo que Dios le resucitó, de entre los muertos, y Él vive. En este momento, acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Aleluya. Amazing grace, how sweet the sound. Oh yes, that saves a wretch like me. I was lost, but now was blind, but now I see. Turn around and tell Dese vuelta y dígale a su prójimo que le ama. Nos vemos el domingo en la mañana, si el Señor lo permite. For saving